O es a las, bueno, así empieza a ser, pero creo que es a las, no, es a las 10 o 10:30. Son las 10:11. Es que no me acuerdo qué hora es, si es 10:11. Es a las, no dice aquí qué hora es. Creo que no han empezado. Ujú. Sí, es a ver la de, cartulina. Es a las 10:30. Tengo examen además. Ayer pues tranquila, amiga, confía en Dios, yo sé que es una prueba, todo es a nuestra medida. Y ahí sí que he entrado 5 o 6 veces que ya está así como que ya, ¿no? Pero pues tú tienes que empezar a confiar, Señor, pues yo no sé, yo lo único que te pido es que salga bien, que sea tu voluntad. Y si tú decides otra cosa, pues prefiero estar contigo, ¿no? Dirige las manos de los médicos, el perfecto amor echa fuera todo el temor, Señor, te amo, Señor, tengo miedo, pero quites temor porque no es de ti, porque yo sé que tú eres un Dios poderoso que tienes control de todo, ¿no? Entonces, esto que está pasando, pues es para crecer tu fe. Imagínate, tu mamá que no conoce a Dios, entró. Tu hermana que no conoce a Dios, entró, ¿no? Con miedo, lo que tú quieras, y salieron, ¿no? Entonces, tú que conoces a Dios, tú dices, Dios, que salga bien, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si una persona, como decía la doctora, salen mal después? Yo le decía a Dios, Dios, si es tu voluntad, solamente después. Yo no te estoy pidiendo tu misericordia, pero si es tu voluntad, Señor, ayúdame. ¿Qué debo de hacer? Porque soy torpe, Señor. La verdad es que no sé ni qué hacer. Ajá. Entonces, eso es decirle, Dios, como dice el pastor Juan Manuel Vázquez, quisiera ser marioneta de Dios para no equivocar, ¿no? O sea, decir que Dios está, Señor, dice Señor, es entregarte esto, ¿no? Entonces, pues confiamos que todo va a salir bien. Pues eso, lo tengo en silencio. Le digo a mi hijo, hasta miedo me da, perdón, discúlpeme. Búscale una, sí, aunque sea baratita, pero sí, búscale porque si no, imagínate si está. Bueno, yo me tardé como una semana en la película. Si me quito todo, está pues costilla de, mira ya como traigo, pero me ha salvado un montón. Sí, claro. No, pues es que ya ves, de estas le he cambiado como 4 veces. Mira, por aquí está, mira. Ah, cierto, sí. Tiene otro. Es lo que le dije a mi hijo, yo le dije, mira, y esto que pues no se moja. Mira, pero está y tiene otro, creo que es esta, ya viste, ¿no? La primera semana. Sí. Y mira, también por aquí, algo así. Mira todo esto. Ve, mira todo esto. Así está. Una vez así lo llevé, el otro lo llevé, y yo nunca le había quitado la carcasa esta. Y lo quité y el señor se me dice, el otro día ensucia, así como yo. Si me quedé en unos segundos, yo ni cuenta, ¿no? Igual, me dicen eso. Entonces, en las manos de Dios estás. Sí, no sé, digo, Señor, yo le decía, Señor, yo de hecho, Señor, pon las palabras, fíjate, ¿qué pensaría, no? Yo oré cuando le iba a ver el de Médica Sur, ¿no? Le dije, Señor, pon las palabras que tú quieres ahí está bien feo, en la boca del médico. Sean tus palabras. Llego, Dios va a decir que es mala, que es, entonces, Señor, tú sabes por qué. Yo la verdad es que no me quedé a gusto, Señor. Él dijo que sí, que droga, y cuando está así, que pues, no dio así como una esperanza, ¿no? Dijo, Señor, pues esa es tu voluntad, gracias, Señor. Y ya en el camino, platicando con mi hermano, le dije, pues mira, está un médico así, pues es la cosa, digo, pedir otra opinión, porque la verdad es que no me gustó, fíjate. Si yo me hubiera quedado a decir, Señor, pues eso Dios lo permitió, pero pues Dios en medio lo permitió. Le hablé al doctor y me dijo, sí, te la veo. Y llega y el doctor, tranquila, Nelly, sí, mira tu mami, dice, pero vamos a ver vamos a ver también.
o sea, dice, sí, pero sí me explico, o sea, porque dice, oye, le pediste a Dios y mira, el doctor te dijo esto, sí, pero Dios nos hace también, por ejemplo, si fuera marioneta, dice, Señor, ¿me quedo con eso o qué onda, no? Dice, Señor, es tu voluntad, pero esto no. Bueno, vamos a hablar, ¿no? Pero yo, igual, Señor, pon las palabras que tú quieres en la boca del doctor. Ahora, ¿qué pasó si el doctor tuvieras que no hay respuesta? Bueno, Señor, pues llévame, ábreme puertas y otro tercer neurólogo, ¿no? Entonces, ahí está, tienes que depender de él. No te afanes. Cada yo a veces cuando ando afanada me digo, a ver, cada día trae su propio afán, cada día trae su propio afán. Yo. No te das cuenta de que Patricia te dice que le pase todo lo que ha tenido desde antes. Sé que es imprevista ahora, pero eso no pasará que Carmen se casa con un perro. Bueno, es a las 10:30. ¿Quieres prender? Ay, voy. Mamá. Ahí está el quinto detrás. El quinto detrás. Tú vas a entrar con tu teléfono. Nada más entrar para que me tomen un beso. Bueno, para que me vean, ¿no? Como otro miembro, ¿no? Pero ya casi que no pago. Pues espera, como para tomar lista. Como quieran, como quieran, yo soy estándar. ¿Qué piensas para tomar? En la cama. Mira el Guille. Yo sé. Caramba, está fingiendo leer el diario. No, mira. O le pongo Javier y Luz porque Pues sí, la cosa es que me tomen en cuenta. Porque siempre me conozco, pero no me hace falta que me dicen. La tanto luz. ¿Y le pusiste plátano a esto? a ver, pero entra con tu teléfono para que veas. Que Ahorita aparece. déjame que ya entren para que yo pueda mandar porque
¿Quieres escuchar los tenedores? 25. $25, $2.87, $44. Caramba, qué bien. ¿Qué vas a tomar? $25, $2.87. $44.31. Solo tienes que poner IT2. ¿Te acuerdas de cuando el mundo se enfermó? Ujú. A ver, préstame el tantito. Por favor. Por favor. Tiene segundo año presencial. Porque solo una vez. ¿Se acuerdan cuando comía los huevos con ketchup? ¿Sí le piqué? Pero si tienes internet. Si existe la red. Sí, sí tengo la seguro. A ver. Sí. Ah, sí. A ver, ponle Play Store. Basta el primero. Ah, ya está. ¿Para mí? Pero esa lo conozco. Término. No es posible conectarse al seguro es que esté conectado. Dice y dice, no perfectar. Pero pone Wi-Fi. Wow. Para que ya el árbol no sea zona Si viene el maldito yo, Parece que
Sí. ¿Me subo, no? Sí. Ok. No, no sé que se preparan en el momento, pero no. ¿Sí? Yo creo que es para allá porque yo la compro. Es una cucharita. Sí, se la traigo enseguida. Vuelve a aprender. Deja de una vez para volver a aprender. Vuelve a aprender. Le dejo cuchara de Esta es. aquí. Muy bien. Mari. Pero es que no me quiero. Bueno, No, no, no. Sí, sí que tú. Hola, hola hermanos, ¿qué tal? ¿Dónde está Muy la buenos días, ¿cómo andamos? Hola, buenos días. ¿Qué tal, Roberto? ¿Qué gusto? Segundo año presencial. ¿Todo en orden? Bien, sí, gracias a Dios. Buenos días. Sí, Buenos ahorita días. regreso. Muy bueno. Ahorita regreso. Buenos días, Pastor David. Buenos tal? días, pastor. Javier, ¿cómo están? Buenos días, Susana. Qué gusto saludarles. José Juan Escamilla, amigo. Qué gusto. Jesús Marchán, ahí desde Chile, Buenos días, ¿verdad? pastor. Buen día, ahí trabajando algunos, pero presente. Qué gusto verlos a todos, hermanos. Bienvenidos. Hoy vamos a tener un tema hermoso, un tema de mucha importancia también con respecto a las fechas que vamos a tener próximamente. La Semana Santa, ¿verdad? Las Semanas Santas. Así que, pues, bienvenidos, hermanos. Qué gusto que sean tan puntuales, que se vayan conectando. Y en un minutito más estaremos empezando con una oración, ¿verdad? Para poder poner en manos de Dios este tiempo. Y también, pues, invitarles, hermanos, todos los que puedan prender su cámara, se los agradeceríamos mucho dentro de la medida posible. Si pueden prender sus cámaras, se los agradeceríamos bastante para que podamos ver sus caras, ¿verdad? Ver expresiones, los rostros, también es muy importante verlos a todos. Sé que algunos pues han de estar en el trabajo, otros todavía andan en pijama, hermanos, y se entiende la pena, ¿verdad? También es sábado, así que se entiende, pero sin pena, hermanos, prendan su cámara. Ahí queremos verles, que puedan estar presentes. Siempre es lindo poder verlos. Y pues bueno, ahí está también Leti Macías. Saludos, hermana. Ahí está también, ya se va conectando el pastor Jesse. Gracias a Dios que vamos a poder tener este tiempo. Y hermanos, a ver, lo más importante, ¿quién tiene su Biblia? Que la puedan mostrar. A ver sus Biblias. Ándale, muy bien. A ver, ahora la libreta, hermanos. Sí. Ahí está, también todos andan con
con su libreta, hermanos, súper importante porque hoy vamos a ver, pues, principios elementales para nuestra fe, ¿verdad? La fe cristiana. Gracias a Dios, el pastor Jesse aceptó la invitación de poder estar con todos nosotros hablando acerca de Jesucristo, evidencias de su vida, de su muerte y su resurrección también. Aprovechando que vamos a estar próximamente en Semana Santa, aprovechando las fechas. Así que, ¿qué les parece, hermanos, si ponemos este tiempo en oración en manos de Dios para ya poder comenzar con este tiempo, cederle el paso al pastor Jesse y de esta forma comenzar la clase máster? Se siguen anotando y siguen ingresando algunos alumnos, pero bueno, es importante poder empezar también puntuales con todos ustedes, hermanos. Así que vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, mi Dios, por la oportunidad de poder abrir tu palabra de una manera libre, Señor. Gracias por cada uno de los alumnos que están ahora conectados, Dios. Yo te quiero agradecer por sus familias también, Señor, por los trabajos que tú has provisto. Y Dios, gracias por cada uno de los corazones dispuestos a crecer en tu conocimiento, Padre. Te pedimos, Señor, que tú utilices al pastor Jesse para que podamos entender estas verdades tan profundas y elementales también para nuestra fe, Señor, y que juntos podamos ser edificados, Señor. Te damos gracias por su vida, Dios, porque lo usas también. Oramos por su familia, Señor, por su esposa, por la nena. Gracias, Dios, porque tú los usas y porque los tienes también dentro de tu obra, Señor. Queremos poner este tiempo en tus manos, Dios, agradecidos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Bienvenido, primo. Amén. ¿Cómo estás, pastor Jesse, primo? No sabemos ni cómo decirnos, ¿verdad, David? ¿Cómo estás? Bien, Bueno. bien, aquí, gracias a Dios, ya listos. Muchas gracias, ¿verdad? Formalmente, Pastor David y en familia, primo. Aquellos que nos conocen pues saben, ¿verdad? Que somos familia doble. Primeramente porque compartimos la misma fe y somos hijos del mismo Dios, y eso es lo más hermoso, que todos nosotros somos familia eterna, ¿verdad? Pero además el pastor David y un servidor, pues bueno, somos primos de sangre, y es una gran alegría poder pues trabajar juntos para la obra del Señor. Y gracias por la invitación, por dejarme este tiempo. Y pues bueno, saludos a todos, queridos hermanos, también en la misma fe que compartimos, que nos hace hijos de Dios. Y como ya les adelantaba el pastor David, pues bueno, aprovechando que estamos a la vuelta de la esquina, unos días de Semana Santa, algunos de ustedes ya tienen las paletas puestas, el traje de baño casi, ¿verdad? Quiero compartir un mensaje especial. Antes de entrar de lleno, quisiera preguntar si me escuchan bien, si no hay ningún problema con el audio, video, todo en orden, ¿verdad? Bastante bien. Todo bien. Cualquier cosa me interrumpe, porque me inventé Todo un bien, pastor. Muchas gracias, mi hermana. Me inventé un tripié porque mi esposa descompuso el mío, ¿verdad? Así que tengo mi teléfono encima de libros, entre un bote de canela y bicarbonato de sodio para sostenerlo, y un experimento aquí medio raro que hice, ¿verdad? De hecho, le voy a tomar una foto y la voy a subir al rato a una historia ahí de Instagram, por si lo quieren ver. Y bueno, pues todo esto parte, ¿verdad?, de que Pablo en 1 Corintios 15 habla de la importancia de la resurrección, que muchas veces lo abordamos como si fuera una simple doctrina, ¿verdad? Y se nos olvida que no es solamente una enseñanza, que es una realidad que se enseñó después, ¿verdad? Y que había un credo en la iglesia primitiva que Pablo enseña a los corintios en 1 Corintios 15, donde él les dice que él había recibido este credo, que luego se los había enseñado verbalmente, y ahora lo está enseñando por escrito. Pero no podemos limitar la doctrina de la resurrección solamente a un credo de la iglesia, sino que tenemos que entender que es una realidad histórica, que la historia extrabíblica, es decir, las evidencias fuera de la Biblia, confirman lo que la Biblia dice. Ojo, dije confirman, no dije avalan. El hecho de que la Biblia lo diga, para nosotros debe ser más que suficiente, pero hay muchas personas
que tienen dudas acerca de la historicidad de Jesucristo. Hay personas que se preguntan si en verdad existió, si a lo mejor existió, pero no fue solamente un maestro. ¿No será que únicamente pues murió como cualquier hombre crucificado y los discípulos se inventaron esta teoría de la resurrección? ¿Cómo podemos nosotros compartir con alguien que a lo mejor no es un ateo con mala fe, sino una persona que nació en un hogar ateo y que está sinceramente equivocado? Tenemos que aprender a discernir, mis queridos hermanos, porque a veces empezamos a mandar al infierno a las personas sin antes haberles predicado de Cristo, ¿verdad? Predícales de Cristo y si no se arrepienten, ya los mandas al infierno. Pero primero hay que compartirles. ¿Qué hubiera pasado si el Señor no le hubiera hablado a Pablo? Pues bueno, Pablo se hubiera perdido y él es un ejemplo de una persona que está persiguiendo a Cristo desde un punto de vista equivocado, pero había al menos pues en él un corazón honesto. Él pensaba que estaba bien. Y así hay personas que a lo mejor tuvieron padres ateos, que vivieron de pequeños cosas que nunca nadie les explicó, y por eso dice Judas 1:22 que a los que dudan los tratemos de convencer. Por eso dice Primera de Pedro 3:15 en adelante, que estemos siempre preparados para presentar defensa, que es la palabra apología, de donde nace la materia de la apologética, la defensa del evangelio, para presentar defensa ante todo aquel que nos demande, ojo con esto, razón de la esperanza que hay en nosotros. O sea, nuestra esperanza no es irracional, no es fanática, no está peleada con la razón, si no la Biblia no hablaría de hablar de la esperanza, de la que estamos preparados para presentar defensa ante todo aquel que nos demande, razón, ojo, de la esperanza. Entonces, Pablo justamente cuando escribe a los Corintios les empieza a hablar desde el versículo 1 acerca de la resurrección y cómo Jesús apareció a los discípulos, a más de 500 hermanos a la vez. Mañana estaré predicando en el tercer servicio del norte las evidencias de que sí hubo más de 500 testigos presenciales que lo vieron resucitado. Hoy por el tiempo abordaremos otras evidencias de la resurrección, ¿verdad? Y después dice Pablo que se le apareció a él. Y aquí viene lo importante, dice el versículo 12, si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección? Pues si no hay resurrección, versículo 13, tampoco Jesús resucitó. Y esta es la clave, si Jesús no resucitó, vana es nuestra predicación, estamos todos perdiendo el tiempo, es vana nuestra fe y somos hallados falsos testigos de Dios. Dice el 17, si Cristo no resucitó, su fe es vana, no sirve para nada y aún están en sus pecados. Por eso, mis queridos hermanos que se han conectado y felicidades, ¿verdad? Por esa disposición y esa disciplina que han mantenido para poder estudiar sistemáticamente la palabra de Dios. La iglesia primitiva predicaba constantemente el mensaje de la cruz. Si hay algo que ellos hablaban, eran las buenas nuevas. Tristemente, hoy en un siglo donde el evangelio se ha desviado y yo le llamo un pseudoevangelio humanista, ya no se predica, ¿verdad? Pues de la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, ahora se habla como si Dios fuera un genio de la lámpara mágica que está ahí para complacer los deseos de todos nosotros. Y hay muchos cristianos que ni siquiera saben compartir el plan de salvación, quizá porque nunca se los explicaron. Y la pregunta es, si no sabemos ni explicar el plan de salvación, ¿cómo vamos a defender nuestra fe ante aquel que nos haga preguntas como estas? Hey, ¿Jesús en verdad existió? Oye, ¿sabías que hay algunas religiones esotéricas anteriores al cristianismo que hablaban de salvadores crucificados y resucitados al tercer día? No estoy diciendo que esto es correcto, pero sí estoy diciendo que esto es lo que argumenta mucha gente. Oye, ¿sabías que el taurobolio habla justamente de un salvador crucificado y resucitado? Oye, no hay evidencias de su resurrección. Oye, los primeros discípulos pensaban que era un maestro. Fue Roma quien en el 325 se inventó de la manga que era Dios. Y por eso que es importantísimo, ¿verdad? Dentro de la apologética y como les decía, aprovechando que viene la Semana Santa, que podamos aprender un poquito más de esto. En primer lugar, tenemos que demostrar que Jesús no es un invento, no es una leyenda, que es un personaje histórico. Dejemos a un lado si era Dios, si resucitó o no, pero porque mira, mucha gente duda de su existencia,
algunos niegan que haya muerto en la cruz del Calvario y otros niegan su resurrección. Tenemos que demostrar las tres cosas: que vivió, que murió y que resucitó. Jesús, de entrada, que nos quede bien claro, no es un invento de Roma. Hay dos versiones aquí. Algunos que dicen que en el 312 después de Cristo, Roma, cuando adopta el cristianismo, se inventó también a Jesús, lo cual es totalmente descabellado. Ahorita te voy a compartir por qué. Y otros que dicen, no, sí existió Jesús, pero no era considerado como Dios. No se predicaba su deidad. Los discípulos ni siquiera hablaban tal cual de su resurrección. Todo esto Roma lo vino a inventar en el 325 en el concilio de Nicea. Ahí se inventó la deidad de Jesucristo. ¿Qué respondemos nosotros a este argumento? Bueno, pues que ambas versiones son totalmente absurdas y son no solamente absurdas, sino imposibles. Para que Roma, querida familia, pudiese haber inventado cualquiera de estas dos versiones, habría requerido, escúchame lo que te voy a decir, una máquina del tiempo. ¿Para qué? Para viajar al pasado, 200 años antes del 312 y del 325, sembrar antes del año 100 algunos documentos para que, bueno, que hablaran de Jesús, de lo que sus discípulos supuestamente creían en él, para que al llegar al 312, entonces se presentara Jesús como un personaje histórico. Porque tenemos 200 años antes de que Roma adoptara el cristianismo, documentos históricos, no solo bíblicos, sino extrabíblicos, que hablan acerca de Jesús tal cual hoy los evangelios nos lo presentan. Entendamos que la gente en ese entonces, si bien no tenía iPad, ni iPhone, ni tomaban clases de teología por Zoom, ¿cuántos dicen amén por eso, verdad? Los hermanos que no prenden su cámara, se me hace que están tirados en la cama todavía con los pelos parados y ni los dientes se han lavado, ¿verdad? Pero bueno, gloria a Dios porque a través de la tecnología nos podemos reunir y seguir aprendiendo todo semana a semana. La iglesia primitiva no tenía todo esto, pero no eran cavernícolas, no eran tontos. En ese entonces había leyes como que, por ejemplo, si alguien retenía la versión de un hecho supuestamente histórico, polémico, y no lo sacaba a la luz, sino hasta después de la muerte de los demás testigos, era completamente desacreditado. Como no había cámaras ni videos, ni podían grabarte y subirte a Facebook, ¿verdad? Como evidencia de todo lo que había pasado, la historia se sostenía a través de los testigos presenciales de los hechos, de los eventos. Entonces, alguien cuando sacaba una versión a la luz tenía que tener un respaldo histórico o un respaldo al menos de otros testigos para considerar su versión. Entonces, Roma no pudo llegar en el 312 y de la nada decirles, hey, ciudadanos, Jesús existió, Jesús murió, Jesús resucitó, adórenle. No estamos tratando con cavernícolas que decían, uca, uca, oh, Jesús, sí, no. Era gente inteligente, no les faltemos al respeto, por Dios. Ahorita vamos para allá, vamos a ver muchas referencias históricas. Era gente inteligente, era gente pensante y tú tenías que sostener con hechos lo que les estabas diciendo. Por eso no se duda entre el círculo de los eruditos, de los historiadores aún ateos, de la existencia de Jesús. ¿Por qué? Porque su existencia está históricamente más sostenida que cualquier personaje de la antigüedad. Porque hay, fíjate lo que te voy a decir, manuscritos del Nuevo Testamento, es decir, algunas copias antes del año 100 y por ahí del año 100, 120, hablamos de 200 años antes de que Roma adoptara el cristianismo, donde ya se confirma que la iglesia sí hablaba de Jesús como Jesús muerto y resucitado por nuestros pecados. Si alguien pudiera pensar que esto fue un complot de la iglesia, bueno, tenemos los documentos de algunos líderes conocidos coloquialmente como los padres de la iglesia. No hablo de padres católicos, sino de líderes cristianos que al citar las escrituras en sus escritos hablaban de versículos tal cual hoy los conocemos. Haz de cuenta que se perdieran todas las Biblias del mundo y para reconstruirla tú te limitaras a poder extraer versículos de sermones y libros de autores cristianos. Bueno, son tantas las citas de los primeros líderes de la iglesia que si se perdieran todas las Biblias del mundo la podríamos reconstruir.
y nos estaría presentando al mismo Jesús que conocemos, por lo cual no es cierto que la iglesia no creía en su resurrección y que esto lo inventó Roma. La iglesia, según la evidencia histórica extrabíblica, ya predicaba su resurrección. Pero aquí viene mi argumento favorito, porque aquí pueden seguir muchos de necios. No, eran los creyentes nada más. Esto es un complot. Queridos hermanos, tenemos más de 20 autores extrabíblicos, no cristianos, perseguidores del cristianismo, que al referirse en sus escritos a la iglesia, nos confirman que la iglesia creía en Jesús tal cual hoy nosotros lo conocemos. Autores que muchos de ellos se burlaban de los cristianos, y a mí me fascina el poder de Dios y su soberanía, que es tan grande que esos documentos, ahorita te cuento de algunos de ellos y vamos a ver algunos ejemplos como nos los han comentado, que esos documentos que se escribieron en contra de la iglesia, porque algunos de ellos eran para conspirar en contra de la iglesia, como las cartas entre Trajano y Plinio, ¿verdad? Donde se informaban de las actividades de los cristianos y era a propósito de destruirlos. Otros, como los escritos de Luciano, un escritor que de forma sarcástica se burlaba de la iglesia primitiva, que en ese entonces los cristianos podían decir, ay Señor, mira lo que dicen de nosotros, cómo se burlan, cómo conspiran. Bueno, Dios obró a través de todo eso de la siguiente manera: preservó esos documentos para que hoy en día eso que se escribió en contra de la iglesia es uno de los argumentos más grandes que se usan a favor de la iglesia, porque son evidencia histórica, extrabíblica, de no cristianos, perseguidores del cristianismo, que Jesús en verdad existió, que Jesús en verdad murió y que sus discípulos creían, predicaban que había resucitado y que estaban tan seguros de eso desde su punto de vista que estaban dispuestos a dar su vida por sus creencias. Algunos de estos autores, Tácito, Suetonio, Luciano, Egesipo, Marabar Serapio, Macrobio, Arístides, Juvenal, Hierocles, Seneca, los emperadores Trajano, Adriano, Antonio Pío, Marco Aurelio, los historiadores Plinio el Joven, el famoso Flavio Josefo, todos estos hombres en sus escritos 200 años antes de Roma confirmaban lo que hoy leemos en el Nuevo Testamento acerca de Jesús. Entonces Roma, por eso te decía, si hubiese querido inventar la persona de Cristo, habría requerido una máquina del tiempo para viajar 200 años atrás al pasado, sembrar estos documentos de estas tres características que ya mencioné, manuscritos del Nuevo Testamento, escritos de los primeros líderes de la iglesia y los escritos de los perseguidores del cristianismo, para que al llegar al 312 y 325 la gente pensara que Jesús era un personaje histórico sostenido por toda esta evidencia de la antigüedad. De modo que cuando alguien se ría de ti y se burle y te pregunte, ay, ¿a poco tú eres de los que cree que Jesús existió? Dile sí, y ¿a poco tú eres de los que cree que algún día existió la máquina del tiempo? Porque o aceptamos la existencia de Jesús o aceptamos la existencia de la máquina del tiempo. Ya cada quien que decida que es más racional. Voy a repetir los nombres por si quieren tomar nota de algunos de ellos, un poco más lento, aunque si los dejo tomar así nota de cada uno, nos llevamos, yo creo que 10 minutos, ¿verdad? Porque además tienen nombres regachos. Pero yo, ¿qué quieren que haga? Así les puso su mamá. Tácito, Suetonio, Flegón, Luciano. Si no, luego le paso al pastor David el manuscrito del bosquejo y que se los reenvíe para que los extraigan de ahí, ¿verdad? Egesipo, Marabar Serapio, Talos, Arístides, Macrobio, Juvenal, Hierocles, Seneca. Algún día di un curso acerca de Jesús, fueron como 27 horas, se llamó Jesucristo, la verdadera historia detrás del mito, y estoy recordando que les daba yo un resumen de cada enseñanza, entonces sí lo tengo todo escrito, resumido, sin las palabras clave que utilizo en los bosquejos para podérselos compartir si gustan. Voy a buscar la parte de, o les mando todos, ya vemos lo que hacemos, pero se los paso, no se preocupen. Los emperadores Trajano, Adriano, Antonio Pío, Marco Aurelio, los historiadores Plinio el Joven y Flavio Josefo. Ahora, quiero leerte un par de ejemplos. Y aquí, perdón que les deje de dar la cara, pero no quiero parafrasear.
Quiero leer textualmente la traducción de lo que decían estos documentos. Vamos a ver un par de ellos ahorita y uno más un poco más tarde. Tácito, que es historiador romano del primer siglo, en su obra Anales de la Historia, hablando en el contexto del gran incendio de Roma, del cual muchos historiadores culpan al emperador Nerón, dice lo siguiente. Dice él, y leo textualmente, para librarse del reporte, hablando del incendio, Nerón afirmó la culpa e infligió las torturas más elaboradas sobre una clase odiada por sus abominaciones, que el populacho llamaba cristianos. Justo lo que dice Hechos 11:26, que a los primeros discípulos se le empezó a llamar cristianos. Dicho sea de paso, no hay cristiano que no sea discípulo. Los primeros cristianos no eran llamados cristianos, eran llamados discípulos. Y a los discípulos se les empezó a llamar cristianos. Cuando un cristiano dice, no soy discípulo, es una contradicción de términos. Es algo que en la Biblia no aparece. En la Biblia el cristiano era discípulo y al discípulo se le llamó cristiano. Regresando al punto, Cristo, el originador del nombre. Date cuenta cómo estos hombres no negaban su existencia. No creían en su resurrección. Ese es otro tema y al rato vamos para allá. Pero de entrada podemos ver que según la historia era un personaje real. Se burlaban de la creencia de sus discípulos, pero no decían que era un invento de Roma o algo por el estilo, porque Roma todavía ni adoptaba el cristianismo. Entonces se burlaban, no, ¿cómo ven que creen que resucitó? Están locos. Pero hay evidencia histórica que confirma que los discípulos creían que había resucitado. Continúa hablando y dice, Cristo, el originador del nombre, que sufrió la pena capital durante el reinado de Tiberio, en mano de uno de sus procuradores, y adivina quién, dice, Poncio Pilato, dice, surgió así una superstición muy engañosa, y así es como ellos hablaban de la resurrección, le llamaban una superstición muy engañosa. No me salí, perdón, creo que algo le moví aquí. Si alguien me puede confirmar nada más si sigo todavía en línea, porque le moví tantito y creo que me salí. Ya está, pastor. Sí, sí se ve. Okay, Estás dice, en línea, pastor. dice, surgió así una superstición muy engañosa, probada así por el momento no solo en Judea, la primer fuente del mal, sino aún en Roma, donde todas las cosas espantosas y vergonzosas del mundo encuentran su centro y se vuelven populares. Según este historiador romano, los discípulos predicaban su resurrección, creían en su resurrección, y esta enseñanza comenzó en Jerusalén y se extendió a Roma, y de ahí a todo el mundo, según el orden de Jesús. Prediquen en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y esto es confirmado según la historia. Otro ejemplo, Luciano, un escritor griego del siglo II. Esto se los voy a mandar. De hecho, les voy a mandar el archivo donde tengo prácticamente una cita por cada autor. Entonces veremos cada uno de los 20 ejemplos de todos estos autores. Hoy por el tiempo me estoy limitando a resumirlo en 1 hora, pero en aquella ocasión fueron 3 o 4 horas de enseñanzas solamente de todos los argumentos extrabíblicos, ¿verdad? Luciano, que es un escritor griego del siglo II y tiene varias obras escritas criticando sarcásticamente al cristianismo. En una de ellas, en Death of Pellegrin, podemos encontrar esta cita de Luciano. Dice, los cristianos adoran a un hombre hasta el día de hoy. Es el distinguido, dice sarcásticamente, personaje que introdujo estos nuevos ritos y que fue crucificado. Estas criaturas equivocadas, dice Luciano, comienzan con la convicción general de que son inmortales. Escucha lo que sigue. Lo cual explica el desprecio por la muerte y la autodevoción voluntaria que es común entre ellos. No solamente la Biblia habla de que estaban dispuestos a dar su vida por su fe, sino que autores extrabíblicos, perseguidores del cristianismo, decían, ok, ahora todo tiene sentido, están dispuestos a dar su vida, porque esta bola de locos fanáticos piensan que resucitó. ¿Cómo los ven? Estoy parafraseando un poco a Luciano para que podamos entenderlo mejor todavía, ¿verdad? Es básicamente lo que hace, y lo que de aquí quiero que destaquemos es que entre la gente de la época era totalmente aceptado esto. No podemos decir Roma vino a inventarlo. Vamos a debatir más adelante si en verdad resucitó o no,
Pero negar que sus discípulos creían que había resucitado es históricamente absurdo y contradictorio. La evidencia es que sus discípulos creían que había resucitado, que estaban tan seguros y era tan grande su convicción que según la historia extrabíblica daban su vida por su fe. Continúa Luciano hablando y dice: su legislador original impuso sobre ellos que son todos hermanos desde el momento en que se convierten. Palabra usada cuando alguien venía a Cristo, según Hechos 3:19. Dice él: niegan a los dioses de Grecia, adoran al sabio crucificado, así se le llamaba, y viven de acuerdo a sus leyes. Todo esto toman ellos por fe, con el resultado de que desprecian por igual los bienes terrenales, considerándolos meramente como propiedad común. El doctor Norman Geisler, que es una eminencia, aquellos que ya pasaron por la materia de teología seguramente leyeron algunas citas de él, dice que las fuentes extrabíblicas provenientes de escritos griegos, romanos, judíos y samaritanos, ojo, solamente del primer siglo, nos arrojan a la luz los siguientes datos acerca de Jesús. Si perdiéramos todas las Biblias del mundo, solamente con estos escritos de solamente el primer siglo, podríamos saber que Jesús existió y que era de Nazaret, que vivió de forma virtuosa y sabia, que fue rechazado por los líderes judíos, que se le consideró un maestro judío, que fue crucificado en Palestina bajo Poncio Pilato durante el gobierno de Tiberio César o el reinado de Tiberio César en la época de la Pascua. Dice Norman Geisler que además podríamos confirmar que se le llamaba el rey judío, que sus discípulos creían que había resucitado 3 días después de haber sido crucificado y que sus enemigos reconocían que llegó a obrar cosas sobrenaturales que atribuyeron a la brujería, que sus discípulos se multiplicaron rápidamente y que se esparcieron a regiones lejanas como Roma, que sus discípulos negaban el politeísmo, que vivían de manera intachable, que adoraban a Cristo como divino y que sufrieron persecuciones y hasta la muerte por seguirlo. Queridos hermanos, cuando dudamos o cuando alguien duda de la existencia de Jesús, está poniendo en tela de juicio toda la historia de la humanidad, porque no hay personaje antiguo de ninguna civilización, de ningún imperio, de ningún tipo de literatura que esté tan bien atestiguado histórica y bibliográficamente como la persona de Jesucristo. Por eso, como te dije hace rato, e insisto, los historiadores serios, seculares y creyentes, aún los ateos, no niegan la existencia de Jesús. A lo mejor te encontraste con eso en un blog que se llama odioaloscristianos.com o algo por el estilo. Y mucha gente se cree cosas que les llegan de internet, pero los verdaderos eruditos dicen: oye, ¿cómo voy a dudar de su existencia con todas estas evidencias extrabíblicas? No solamente reconocen su existencia, los verdaderos eruditos reconocen también su crucifixión. Inclusive, esto te va a sorprender, reconocen que sus seguidores creían que había resucitado. Ojo, lo que no reconocen es su resurrección. Hay una gran diferencia. No sé si me expliqué bien. Estamos hablando de historiadores serios, seculares, muchos de ellos ateos. Dicen: acepto que Jesús existió, acepto que murió porque esto está históricamente demostrado y bien asentado, no lo podemos negar. Acepto que sus discípulos creían que había resucitado porque dieron su vida por él y la historia también lo demuestra. Lo que no acepto es que en verdad resucitó. Y la pregunta es: oye, ¿y si crees que sus discípulos estaban convencidos que había resucitado a tal grado que dieron su vida por él, ¿por qué no crees que resucitó? Y ellos dicen: bueno, es que creer en la resurrección implica creer en Dios, creer en lo sobrenatural, creer en el mundo espiritual, en la vida eterna y en los milagros. Su verdadero problema es este: no que no pueden creer en Jesús, sino que no quieren creer en él. Probablemente porque muchos de ellos saben que creer en Dios implica rendirles sus vidas y someterse a su gobierno, y esto es lo que realmente ellos no quieren hacer. Y entonces, como bien dijo Pablo, profesando ser sabios, se hacen necios porque prefieren creer cualquier otra tontería antes que aceptar la realidad de la resurrección. Y si tú les preguntas: ¿y cómo explicas entonces que sus discípulos dieron su vida por él
si humanamente hablando no ganaba nada y perdían hasta sus familias, sus bienes, sus trabajos, su propia vida, recurren a una serie de teorías, escucha esto porque no vas a saber si llorar o reír, mediante las cuales ellos intentan explicar por qué los discípulos estaban equivocados y creían que había resucitado. Teorías totalmente descabelladas. Te voy a resumir en menos de 5 minutos las 3 más coherentes, entre comillas. Y vas a decir, si estas son las 3 más posibles, menos irracionales y están totalmente voladas de la barda, pues ¿cómo estarán las demás? La primera de ellas es la teoría de la alucinación, que enseña que ellos creían que Jesús había resucitado y dieron su vida, lo cual aceptan, pero dicen, no porque en verdad haya resucitado, sino porque alucinaron con haberlo visto resucitado. Su argumento es, tenían tantas ganas de verlo resucitado y estaban tan autoengañados con esta enseñanza y esta promesa que creyeron haberlo visto resucitado, pero en verdad así no sucedió. Lo que pasa es que tuvieron una alucinación. Sin embargo, hoy la gente que estudia la mente humana coincide totalmente en que no es posible tener una misma alucinación grupal. Que esto pudo haberse explicado si cada quien en eventos aislados hubiera alucinado, pero que no puede un grupo de personas al mismo tiempo alucinar con la misma alucinación. De modo que para aceptar la teoría de la alucinación se requiere estar alucinado. Los que están alucinando, en pocas palabras, son ellos, no los discípulos. Primera de Corintios 15 habla de más de 500 hermanos a la vez que lo vieron resucitado. Y hay evidencia extrabíblica de que sí hubo una comunidad judía muy grande que en cuestión de semanas creció a decenas de miles de personas que por sus hechos y sus cambios no hay otra explicación más que estaban seguros de que lo habían visto resucitado. Mañana, repito, en el tercer servicio a la 1:15 de la tarde que me toca predicar en Villanueva para el Mundo Tlalnepantla, estará hablando un poco más a fondo de esto. El punto es que esta teoría queda descartada. La segunda de ellas es la del intercambio. Camino al monte de la crucifixión, Jesús se intercambió con Judas y al que crucificaron fue a Judas. Se murió y luego Jesús aparece caminando como si nada, haciéndoles creer que había resucitado. Es una falta de respeto nuevamente a la inteligencia de la gente de la época. Tienes a un centenar de personas al menos y Jesús se intercambia con Judas, que no era su gemelo ni nada por el estilo, y nadie se dio cuenta. Por Dios, no les faltemos al respeto, no eran tontos. Además, Jesús, ya camino al monte de la crucifixión, estaba muy demacrado, estaba muy castigado, estaba muy lastimado. ¿Cómo se iba a intercambiar por un hombre que estaba intacto y nadie se iba a dar cuenta? Tampoco tiene sentido. Y la tercera teoría, yo la bauticé como la teoría del Superman. No es así como le llaman, pero te voy a contar por qué. Esta teoría lo que sostiene es que en realidad Jesús en la cruz no se terminó de morir. O sea, lo dejaron a medio morir, pero no lo mataron. Entonces en la tumba se levantó, movió la piedra, enfrentó a los soldados romanos y a la guardia del templo, los venció a todos, caminó y les hizo creer a los discípulos que había resucitado cuando en realidad solamente estaba un poco malherido. A primera instancia tú lo oyes y dices, oye, podría tener sentido, pero no lo tiene cuando entiendes que la crucifixión es, según la historia, una de las torturas más fuertes que podría sufrir una víctima. El doctor Meterel, por ejemplo, dice que no hay probabilidad, humanamente hablando, de que un ser humano saliera vivo de un proceso tan desgastante como este. Todo lo que sufría la víctima, en caso de sobrevivir, le tomaría semanas en terapia intensiva para poderse recuperar. Hablas de una víctima deshidratada, desnutrida, golpeada, desangrada, lastimada, que le han traspasado con clavos los huesos de las muñecas, el tendón de Aquiles que le impide caminar, de una víctima que le han traspasado su cráneo con una corona de espinas, que le han dado latigazos en la espalda con un látigo que tenía
bolas de metal, que tenía tiras de cuero, que tenía huesos afilados que al pegar y jalar les desgarraban y que según Eusebio las entrañas muchas veces quedaban visibles. Ok, supongamos que Jesús sobrevivió a todo esto. Imposible que en 3 días un hombre en esas condiciones, número uno, se arranque las vendas que lo envolvían. Recuerda que fue envuelto y ungido con especies aromáticas y quedaba comprimido en estas vendas. Y lo que dicen los agnósticos, los ateos, los escépticos es, número uno, él rompe las vendas. 2, se para por su propia cuenta sobre sus talones que acababan de ser traspasados a la altura del tendón de Aquiles. 4, quita la piedra que pusieron entre varias personas él solito. 5, enfrenta como Super Saiyajin, como si fuera Dragon Ball, a toda la guardia romana, la del templo. ¡Fua, fua, fua! A todos los venció. 6, camina durante decenas de kilómetros. 7, se encuentra con todos sus discípulos. 8, asciende al cielo volando. Por eso yo digo, bueno, si no resucitó, entonces este hombre no era cualquier hombre, era Superman. Así que nos quedan 2 opciones. O aceptamos, algo me está mandando aquí una invitación de controlar mi cámara, le voy a dar a declinar, no sé qué significa, si tengo que darle a aceptar, me avisan. O era Jesús resucitado, ¿verdad? O era Superman, porque un hombre común y corriente, mis hermanos, no pudo haber hecho todo esto. Estas teorías, nos comenzamos a dar cuenta, son totalmente absurdas, pero así es la gente. Prefiere creer cualquier cosa por absurda que sea, antes que aceptar la realidad, no porque no puedan creer, sino porque no quieren creer. Por eso cuando alguien voltea y nos dice, ustedes cristianos son unos fanáticos, yo digo, no sabes ni de lo que estás hablando, porque fanático, según la definición del diccionario, es el que está entusiasmado ciegamente con algo. Pregunta, ¿estamos entusiasmados con Dios y con Jesús? Sí. ¿Estamos ciegos? No. El que está ciego es el mundo, que a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno, que no quiere ver. Un día alguien me dijo, es que yo solamente puedo creer en lo que veo. Yo no puedo creer en lo que no veo. Le dije, entonces me estás diciendo que no crees en el 95% de lo que existe en el universo. ¿Cómo? Sí. Lo que tú me estás diciendo suena racional, pero es tan inteligente como estar reunido en una reunión con 100 personas y decir, aquí solamente hay 5, cuando hay 100 a tu alrededor. Jesse, ¿por qué dices eso? Bueno, no es el tema, pero vale la pena mencionarlo, porque el 95% de lo que existe en el universo es lo que hoy los científicos conocen, no es una teoría, es una realidad ya comprobada, y lo explico en otra serie de apologética que se llama Dios y la ciencia, como materia oscura y energía oscura. No oscura porque tenga que ver algo con las tinieblas, sino porque no se sabe mucho acerca de ella, porque no proyecta ni refleja la luz, porque no se puede ver ni medir y estudiar, pero por muchas razones se sabe que es una realidad que existe en el universo. Yo no estoy diciendo, aunque algunos han atrevido a afirmarlo, que este es el mundo espiritual, pero sí estoy diciendo que es una evidencia de que creer en un mundo espiritual científicamente no es tan descabellado, que es lo que la Biblia enseña, que hay un mundo espiritual que tiene que ver totalmente con lo que ocurre en el mundo físico. Yo no estoy diciendo, insisto, que la materia oscura y energía oscura sean el mundo espiritual, pero sí que no es tan descabellado creer, científicamente hablando, en el mundo espiritual, porque esta materia oscura y esta energía oscura no se puede ver, ni medir, ni estudiar, sin embargo, afecta, por así decirlo, al mundo material. De modo que cuando alguien dice, yo solo creo en lo que veo, bueno, pues estás diciendo que solamente crees en el 5% de todo el 100% que en realidad existe. Queridos hermanos, el fanático no es el cristiano, el fanático es el que prefiere creer cualquier tipo de cosas absurdas antes que reconocer esta realidad. Ahora, Jesús, según la evidencia que hemos visto hasta ahora, existió y debido al proceso tan tortuoso de la crucifixión, tuvo que haber muerto en la cruz. Pero de nada sirve comprobar su existencia y su muerte si no se comprueba su resurrección. Y es aquí donde viene la parte más importante del mensaje. ¿En verdad Jesús resucitó? Más allá de nuestra fe y lo que la Biblia diga, ¿podemos comprobar también su resurrección? La respuesta es un total y rotundo sí. Por supuesto que sí.
no vamos a presentar las evidencias que a lo mejor la gente quisiera ver. Un video de Jesús resucitando porque no tenían cámara en la época. Pero te voy a contar al menos un par de evidencias, y si el tiempo me lo permite, quizá una tercera más, que van a confirmar por qué los discípulos estaban seguros que había resucitado. Y la respuesta es, pues, porque había resucitado. Una de las evidencias, curiosamente, no tiene que ver con Jesús, sino con lo que se habla de los discípulos. Hace rato te conté que estos documentos históricos hablaban de Jesús, pero también de las creencias de sus discípulos. Bueno, pues también hay documentos históricos que confirman no solo que ellos predicaban la resurrección, sino que estaban tan seguros de la predicación de la resurrección que estaban dispuestos a morir y que murieron antes que negarlo. Hablamos acerca de Luciano hace rato, pero nos encontramos también con las cartas del emperador Trajano y este joven que trabajó con el gobierno romano y además historiador, Plinio. En estas cartas Trajano le preguntaba acerca de la actividad de los cristianos y le imponía que para perdonarlos tenían que dar una muestra de arrepentimiento, como negar a Cristo y adorar a los dioses de Grecia, cosas por el estilo, y una serie de penas ante aquellos que decidieran continuar con su creencia en Jesús. Históricamente es un hecho establecido, ¿verdad?, que los cristianos fueron martirizados por su fe en Jesús. De hecho, la Biblia no nos cuenta detalles. No se escucha. No sé si me sigue escuchando. No se escucha, Pastor Jesse. No, alguien silenció la reunión, me dijeron. Me apareció la notificación aquí. Ahí está, creo que ya, primo. ¿Ya está? Sí. Ok. ¿Estaban escuchando bien todo lo demás o se perdió algo? No, bien, todo estábamos escuchando. Bien, bien, todo bien. Hasta que dijo del martirio de los cristianos. Okay, correcto. Les decía que hay evidencia histórica extrabíblica de que fueron también martirizados, ¿verdad? Ahora, la pregunta es esta, y vamos a quitarnos tantito de los zapatos de cristianos. No nos vamos a poner en los de un ateo, pero sí en los de una persona que, supongamos, ha vivido aislada todo el tiempo en una isla y ni cree ni no cree, simplemente apenas está escuchando. Esta persona es una persona racional que usa la inteligencia, cuerda, que no tiene prejuicios, que no tiene una inclinación ni a favor ni en contra de nada y que apenas está escuchando acerca de todo esto. Y te cuentan y te demuestran, oye, que hubo un personaje que se llamó Jesús, que existió, que murió, y ¿qué crees? También la historia confirma que hubo un grupo de personas que dio su vida porque creía que había resucitado. Ya me acordé donde se fue el audio, fue en esto, que la Biblia no nos cuenta mucho de qué pasó con los discípulos, pero la historia extrabíblica cuenta que cada uno de los 12 murió de alguna forma martirizado por causa de su fe. Fíjate qué curioso, ¿verdad? La Biblia no lo menciona, es la historia extrabíblica la que nos cuenta que cada uno de ellos fue martirizado por su fe. La pregunta que yo te hago, y ponte en un papel neutral, es ¿por qué los discípulos preferían dar su vida por un hombre que no había resucitado si no ganaba nada? Porque alguien pudiera argumentar, oye, Jesse, ¿qué tal que estaban sinceramente equivocados? Un día alguien respondió, oye, los musulmanes dan su vida por Alá. Entonces, ¿Alá resucitó? Y le respondí, hay una gran diferencia. Los musulmanes, déjenme dejo mi Biblia tantito aquí, los musulmanes dan su vida por un mensaje que creen que Mahoma recibió de Alá. Los discípulos no daban su vida por un mensaje que habían recibido, porque ellos no recibieron el mensaje, mis hermanos. Ellos escribieron el mensaje. A los musulmanes les cuentan que Mahoma no sé qué recibió de Alá. Los discípulos contaban lo que Jesús enseñaba, decía y hacía. Entonces, es el único grupo de personas en toda la historia de la humanidad que dio su vida por algo no que a ellos les enseñaron, que es la resurrección. Ojo, a ellos Jesús no les dijo, resucité. Ellos escribieron, Jesús resucitó. Ellos escribieron lo que contaban que habían visto con sus propios ojos.
A lo mejor habría cristianos hoy en día que darían su vida por Jesús, por su fe en Él, pero no estuvieron ahí. Los discípulos sí estuvieron ahí para confirmar si había o no resucitado. Si Jesús no resucitó, ellos fueron testigos del fraude que cometió este hombre, de que fue un farsante que los engañó. Y ponte en sus zapatos y de repente tiene la espada al cuello. Tu familia está a punto de ser asesinada, estás a punto de perderlo todo. Porque no es como hoy en día, que hay mucha gente, farsantes dentro de la iglesia, que por una cuestión monetaria predican algo que ni ellos creen, y hay ateos en los púlpitos. Y Pablo dijo a Timoteo, harán mercadería de ustedes con palabras fingidas. Los discípulos, humanamente hablando, no estaban en esta posición, no ganaban nada. Entendamos, estos hombres no predicaban por un beneficio personal, porque predicar les costó todo, les costó la vida. Jesús no resucitó, te engañó, te mintió, y puedes salvar tu vida y la de tu familia simple y sencillamente reconociendo, ok, todo ha sido una farsa que yo me inventé por alguna razón, por orgullo, por su memoria, pero ok, no es cierto, Jesús no resucitó. ¿Por qué insistían, y esta entre comillas terquedad de decir, haz lo que quieras conmigo, méteme a la cárcel, mátame, no lo voy a negar? Podemos hablar de que hay gente que daría su vida por mentiras que les traen un beneficio, pero ¿quién daría su vida voluntariamente por una mentira que no le deja nada? Además, que está consciente que es mentira. Porque hay una gran diferencia entre quienes dan su vida por una mentira pensando que es verdad, caso de los musulmanes, al caso de los discípulos, que si Jesús no hubiera resucitado, estaríamos hablando hipotéticamente de un grupo de personas que dio su vida por una mentira, conscientes de que era una mentira. ¿Qué es lo que tú harías en su lugar? ¿No sería lo más normal decir, ok, todo me lo inventé y salvar tu vida y seguir adelante? La pregunta es, ¿por qué seguir con este cuento suponiendo que lo fuese? ¿Por qué prefirieron dar su vida antes que negarle? La respuesta creo que es muy sencilla. Porque es verdad lo que Pablo dijo en 1 Corintios 15. No es solamente un credo histórico de la iglesia, sino es un credo que parte de una realidad. Ellos preferían dar su vida antes que negarle, porque a los 3 días le vieron levantarse de entre los muertos. Querida familia, lo que celebramos en un par de semanas no es una leyenda, no es un invento de Roma, no es solamente porque la Biblia lo dice, es porque en verdad así sucedió. La vida, muerte y resurrección de Jesús son un evento histórico. Jesús se levantó a los 3 días de entre los muertos. Él, tal cual la Biblia lo dice, venció a la muerte y al pecado. La tumba no lo pudo retener, y lo vieron sus discípulos, y lo vieron las mujeres, y lo vieron más de 500 personas a la vez, y estaban tan convencidos los discípulos que había resucitado que decían, mátame, prefiero morir antes que negarle, porque sabes algo, tú no puedes acabar con mi vida, porque me espera la vida eterna, y tengo tanta certeza porque vi a este hombre resucitar, y por eso no me importa perder mi vida, porque cuando tú crees que todo termina, yo estoy consciente que apenas está por comenzar. Jesús les había dicho, no teman los que pueden matar el cuerpo, porque no pueden destruir el alma. Esta gente no le temía a la muerte, porque creía en la vida eterna, y estaba segura de la vida eterna, y estaba segura de la vida eterna por una sola razón. Vieron con sus propios ojos a Jesús levantarse a los 3 días de entre los muertos. Amén y amén. Es una realidad histórica, no es un evento inventado por el hombre, no es una leyenda, no es algo que la gente se sacó de la manga, lo dice la Biblia, pero hay confirmación histórica de que esto es una realidad. Jesús existió, Jesús murió, y mis hermanos, sí, la historia también lo confirma, aunque muchos podrían pensar que era imposible demostrarlo. La historia, cuando somos equilibrados en nuestro juicio, confirma que Jesús también resucitó. Un segundo ejemplo, y tiene que ver con un descubrimiento arqueológico interesantísimo que se llevó a cabo en 1878 en Nazaret, un trozo de piedra que tenía una inscripción grabada que contenía un decreto del emperador Claudio. Claudio gobernó del 41 al 54 después de Cristo, un tiempo donde los discípulos predicaban.
Este decreto decía que los cuerpos de las tumbas no podían ser removidos de ellas ni cambiados de lugar, lo cual tiene total sentido, porque la gente va a andar husmeando tumbas, ¿verdad? Pero lo que es extraño es que dentro de una serie de multas se amenazaba también con la pena de muerte para todo aquel que estuviera ahí husmeando las tumbas. Y la pregunta es, oye, ¿por qué la pena capital por alterar las tumbas? Bueno, pues no está bien que lo hagan, pero tampoco están matando a nadie, están sacando un muerto de la tumba, ni modo que vuelvan a matar al muertito. Como un recorte de un diario en México que decía, así textualmente, dice, hallan al cadáver de un difunto fallecido que se murió porque lo mataron. Yo dije, Dios mío, con el redactor, ¿cuántas veces se murió el hombre del que está hablando? Hallan al cadáver de un difunto fallecido que está muerto porque lo mataron. 5 veces se murió el muertito. Volviendo al punto, dices, oye, ¿por qué la pena capital por husmear las tumbas? Bueno, ahí te va la respuesta. En el año 49, que fue parte del gobierno de Claudio, hubo disturbios con algunos cristianos, y así lo fue mucho tiempo, en el que ellos eran perseguidos por su predicación. Recuerda que su predicación era Jesús resucitado, nuestro gobierno no es de este mundo, y Roma temía que se quisieran sublevar y quisieran derrocar al imperio romano. Entonces ellos detenían cualquier disturbio que se levantaba inmediatamente. Cuando Claudio investiga el origen de los disturbios, se entera de la doctrina de la resurrección. Y él pregunta, oye, ¿por qué la gente cree esta tontería? ¿Por qué no exhibieron al cuerpo para que se acabara con esto? Y acuérdate la versión oficial en ese entonces que le dieron a dar a los soldados romanos, y era, ustedes digan que los discípulos se robaron el cuerpo, ¿te acuerdas? Hasta el día de hoy es la versión oficial. Nunca se mostró ningún cuerpo. Pudo haber bastado mostrar el cuerpo de Jesús y acabar con el mito de la doctrina de la resurrección. Como no había cuerpo porque había resucitado, lo que los opositores argumentaban es, no hay cuerpo porque los discípulos se lo robaron para inventarse que resucitó. Entonces Claudio, al enterarse de que el cuerpo nunca se mostró porque se lo habían robado, dice, ok, para que de hoy en adelante nunca nadie más se robe un cuerpo y ande haciendo borlote, inventando que resucitó, de hoy en adelante cualquiera que ande husmeando la tumba es pena capital. Acuérdate que el invento, o el argumento más bien, de aquellos que no creían, no era que Jesús no existía, porque esto era absurdo de negar. No puedes decir no existía cuando todo el mundo lo había visto. El argumento era, y la pregunta que te llevaba a creer o no como el Mesías, no era si existía, sino si había resucitado. No hay la más mínima duda de que la tumba estuvo vacía. El mensaje de la resurrección no se pudo sostener si esto no hubiera ocurrido. Nunca nadie desmintió esta realidad. Nunca ni siquiera en las polémicas judías, en ninguna obra histórica, encuentras que alguien haya negado, haya dicho, no, Jesús ahí estuvo, la tumba siempre estuvo habitada. No, todo el mundo aceptaba que la tumba estaba vacía. La pregunta no era si estaba o no vacía, era qué pasó con el cuerpo. Los discípulos decían, resucitó. Los opositores decían, fue robado. Ahora, siguiente pregunta. ¿Es posible que el cuerpo hubiera sido robado con la guardia del templo y la guardia romana protegiendo la tumba? ¿Cómo le hicieron para burlar la guardia? No se escuchó, pastor. ¿Perdón? No se escuchó. ¿Hasta dónde no me escucharon? No, yo sí escuché Sí, todo. Sí se está escuchando. Señal, mi hermana, pero voy a repetir. Estoy escuchando, pastor. Sí se escucha bien todo. Sí, todo. Se escucha bien, hermana. Ay, no, yo no escuché, disculpe. Revise su aparato, hermanita. Sí, Ok, gracias. resumo, nos quedan 5 minutos. La tumba estuvo vacía, hecho establecido, innegable, aceptado por todos. Argumento, los discípulos resucitó, los opositores se robaron el cuerpo. Siguiente pregunta, aquí nos quedamos. ¿Y cómo le hicieron para robarse el cuerpo? ¿Cómo un grupo de discípulos indefensos desarmados enfrenta a 2 guardias preparadas, entrenadas para esto? De hecho, hay ya cuento en otra serie que les decía hace rato, ¿verdad? De cómo hacían un círculo alrededor del lugar que estaban ellos sellando como un perímetro, de cómo hacían turnos, etcétera. Entonces, era imposible si decían, ¿sabes qué? Nos enfrentaron y nos los robaron, nadie les hubiera creído. Es como que yo dijera, ¿sabes qué?
tengo $5 millones porque asalté el Banco de México y sin ningún arma ni nada y nadie se dio cuenta. Dirías, esto es absurdo, o sea, de otro lado hiciste alguna tranza. Nadie hubiera creído que los discípulos enfrentaron a los soldados y la gente hubiera creído la versión de los discípulos. Para que la gente creyera la versión de los soldados, les dijeron, oigan, no solamente van a decir que les robaron el cuerpo, además van a decir que ustedes se quedaron dormidos. ¿Te acuerdas? Para que la gente dijera, por eso lo lograron, porque si no nadie lo hubiera creído. Inicialmente les ayuda, pero cuando nos ponemos a meditar un poco más, vienen más preguntas que terminan afectando más al relato. Oye, ¿cómo soldados entrenados, y aun cuando tu vida dependía de eso, se quedaron dormidos todos al mismo tiempo? Los discípulos les dieron un Tylenol, un Dalai en la noche. ¿Cómo sucedió? ¿Cómo los discípulos, siguiente pregunta, movieron la piedra sin despertar a los soldados? Siguiente pregunta, ¿por qué iban a arriesgar su vida para robar el cuerpo de alguien que los había engañado? ¿Por qué arriesgar tu vida para librar la reputación de un farsante? Conclusión, la versión oficial de la real e histórica desaparición del cuerpo de Jesús es que el cuerpo fue robado. Tan real es esta versión que Claudio entonces emite este decreto dándonos una evidencia histórica de la versión que sostenían los incrédulos acerca del cuerpo de Jesús y de lo real que fue la desaparición del cuerpo. Conclusión, si este cuerpo en verdad desapareció, lo cual históricamente ya vimos que es una realidad, y la única alternativa a la resurrección es que se lo habían robado porque se quedaron dormidos, y esta versión no tiene ni pies ni cabeza, ni forma de ser defendida por alguien racional, sin prejuicios, sin inclinación, ni a favor ni en contra, solamente nos queda una opción. ¿Por qué la tumba estuvo vacía? Si no fue porque se lo robaron mientras dormían, ya que es imposible, la única alternativa es que la tumba estaba vacía porque Jesús había resucitado a los 3 días de entre los muertos. Y tal cual le dijo a los discípulos, Él es la resurrección y la vida. Y mis hermanos, en estos tiempos de COVID, de muerte, de guerra, de pandemia, de tanta tragedia, nunca olvidemos estas palabras. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y aunque la idea del mensaje es enfocarnos más en la apologética que en un aspecto práctico, no puedo terminar sin antes recordarte que para nosotros la muerte no es el fin, es apenas el comienzo. Que si has perdido seres queridos en Cristo o tu vida algún día está en peligro, ora a Dios creyendo y esperando que Él pueda hacer un milagro, pero descansa en su voluntad que es buena, agradable y perfecta. Y algún día de algo todos tenemos que morir, pero el día que eso suceda, lo mejor apenas está por comenzar. Para nosotros no existe el fin, porque cuando para otros es el fin, para el Hijo de Dios apenas es el principio. Y esta promesa no es vana ni hueca, no es irreal, está sostenida en la resurrección histórica de Jesucristo. De hecho, cuando Pablo habló a los tesalonicenses acerca de la esperanza de la resurrección, él apeló a la resurrección de Jesús. Dijo, porque si Jesús murió y resucitó, también Dios traerá con él a los que partieron en él. Mi hermano, esta es nuestra esperanza. Lo que celebramos en unos días no es una leyenda, es una realidad. Es la realidad de que Jesús venció a la muerte y al pecado, de que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario y de que debido a que hemos creído en él, nosotros tenemos, todos nosotros, la vida eterna. Vamos a orar. Dios, te damos gracias en esta mañana porque hemos aprendido un poco acerca de lo mucho que la historia hoy nos cuenta, no para darle validez a lo que está escrito, sino para confirmar simplemente, Señor, que es el mundo el que ha estado equivocado. Gracias porque en estos tiempos de tanto escepticismo nos das tantos argumentos, Señor, para poder ayudar a la gente que está sinceramente equivocada. Ponlos en nuestros caminos, Señor, para compartirles de nuestra fe, para llevarlos a ti, para que te conozcan. Gracias una vez más te damos porque esto que tantas veces oramos ya por costumbre, por rutina, se nos olvida, Señor, lo real que fue. Gracias por amarnos tanto que sufriste una de las más grandes torturas conocidas en la historia de la humanidad para rescatarnos de la condenación eterna. Gracias por vivir en nuestro lugar, por caminar entre nosotros.
Gracias, Señor, porque dejaste tu trono para convivir y caminar con los hombres y cumplir con la ley que nosotros no podíamos cumplir. Perdónanos si a veces, Señor, nos volvemos legalistas y se nos olvida que estábamos perdidos en ti y creemos que se trata de lo bueno que hemos hecho y se nos olvida que es acerca de lo que tú hiciste. Gracias por dar tu vida por nosotros. Gracias por amarnos tanto. Gracias por mostrarnos tu poder, levantando a Jesús por medio del Espíritu Santo de entre los muertos. Gracias porque no solamente fue una demostración de poder de lo que puedes hacer, sino fue el anticipo de una promesa de lo que todos hemos de experimentar. Gracias, Señor, porque no solamente tú nos mostraste la resurrección, sino que además nos prometiste la resurrección. Gracias porque en estos tiempos difíciles recordamos que nuestra ciudadanía está en los cielos, que aquí estamos de paso, que cuando las cosas salgan bien podemos sonreír y cuando estén mal seguimos sonriendo, confiando en que todo obrará para bien y que a fin de cuentas estos 10, 20, 60, 70, 90, 100 años, lo que estemos aquí, no es todo el recorrido, es apenas el puente que cruza el camino rumbo a nuestro destino, que es la vida eterna, que tenemos la certeza de que nos espera por la fe que hemos puesto en Jesús, cuya vida, muerte y resurrección son reales, y así de real como fue su primera venida, será su segunda venida. Y así como se burlaban de lo que pasó, pero no lo pudieron cambiar, y se burlan de lo que pasará, no lo podrán cambiar tampoco, Señor. Y algún día todo ojo te verá, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Gracias, Señor, porque ese día llegará y estaremos contigo y reinaremos por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, mis hermanos. Gracias, Pastor David, Pastor Alex, si estás por ahí, Ale, a todo el personal docente, administrativo, etcétera, del ITI, y a todos ustedes, queridos alumnos. Fue un gusto poderles saludar por este medio y que Dios les bendiga. Yo los dejo para que nos den indicaciones de lo que sigue. Que Dios lo bendiga, pastor. Muchas gracias. Muchas gracias. Bendiciones, pastor. Muchas gracias. Gracias, Jessy. Muchas gracias, pastor. Sí. Muchísimas gracias, pastor. Excelente enseñanza. Dios lo usa grandemente. Muchas gracias. Gracias, primo, por la oportunidad. Gracias también por tu tiempo, ¿verdad? Y queremos que sepas, primo, que también estamos orando por ti, por tu ministerio. Oramos por Abby, por Vale, ahí los martes y los viernes tenemos un grupo de oración y bueno, parte de esto es estar orando por los pastores de Vida Nueva, por los maestros, y oramos por la iglesia de Toluca también, primo. Y pues gracias por el tiempo que nos has dado, por esta enseñanza también tan hermosa que hemos recibido. Y para los alumnos, pues la importancia, ¿verdad?, de poder tener en cuenta todos estos datos que se han dado en esta clase para, como decíamos, en las siguientes semanas podamos predicar con un respaldo mayor, ¿verdad?, una seguridad también más profunda. El desafío está en que no nos callemos, hermanos, sino que hablemos acerca de la vida de Cristo, de su muerte, sepultura, pero también por su resurrección, ¿verdad? Porque fue el amor el motor que llevó a Cristo también a la cruz, y es el mismo amor que nos salva a todos nosotros, nos salvó. Así que, hermanos, hay que predicar de este amor tan grande que ninguna cosa creada nos separa, porque es por medio de la obra de Cristo Jesús, ¿verdad? Yes. Así que les animamos a que lo hagan, primo, de verdad. Muchas gracias por tu tiempo, que Dios te bendiga. Sé que hay algunas preguntas, algunas dudas, pero pues bueno, por respeto también a tu tiempo y a los demás, pues vamos a terminar ya. Se va a quedar en plataforma. A ver, primo, dime. Sí, si me mandas un correo para pasarte los resúmenes que les prometí, donde viene todo, en dónde encuentran estos escritos y qué es lo que dicen toda esta información bibliográfica, ¿verdad? Que puede servir de algo. Ah, perfecto, sí. Pasar 2 o 3 documentos. Claro, te lo agradeceríamos mucho, primo. Sí. Te mando entonces el mail ahorita por WhatsApp y nosotros se los compartimos ahí en los grupos de WhatsApp. Se los mando el lunes porque ahorita tengo una comida aquí con un grupo de amigos y discípulos y hermanos y todo. Llegan en media horita aquí a la casa si Dios quiere, y ya nos vamos hasta en la noche. Mañana voy temprano a México, pero el lunes se los mando sin falta.
Ok, primo, pues muchas gracias. Que Dios les bendiga. Saludos a Abby, a Vale, a la nena. Y hermanos, gracias. Que Dios les bendiga. Bendiciones. Bendiciones a todos. Gloria a Dios. Bendiciones. Bendiciones, muchas gracias. Bendiciones, pastor.